Bendición a nuestro pastor general Rafael Albero, amén. Nuestra hermana pastora Francisca Albero. Que el Señor continúe bendiciendo a cada pastor que se encuentra en medio de cada uno de nosotros, amén. Y de igual manera siga bendiciendo y fortaleciendo al pueblo de Dios congregado en esta hermosa mañana, que vino a buscar una bendición, pueblo esforzado y valiente, amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a estar ubicándonos en la palabra, amén. Les invito a que se estén ubicando en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21 en adelante. Cuando todos lo tengan, me dan la señal de costumbre. Gloria sea el nombre de Dios. Un cordial saludo que le mandan de la congregación Filadelfia número 7, nuestra hermana pastora Milagre de Castillo. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 21 en adelante. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice el nombre de Dios. En esta hermosa mañana, como ya muchos han podido apercibir, vamos a estar hablando de un tema muy importante para el cristiano evangélico. Gloria sea el nombre de Dios. De esto depende el crecimiento espiritual de nosotros, por así decirlo. Vamos a estar hablando, gloria sea el nombre de Dios, bajo el título La cobertura del Altísimo. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener la cobertura del Altísimo? Amén. Dios, y así sea. Vemos que la palabra nos dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, cuando estaba esclavo, gloria sea el nombre de Dios, Dios les prometió que iba a ir delante de ellos, y así fue. Dice que de día iba en una columna de nube. ¿De nube para qué? Para que el sol no le quemase, para protegerlo, porque estaban cruzando un desierto, lo sabemos. Imagínense, estar en el desierto que no hay ni siquiera sombra, no hay ni siquiera una mata, una planta para poder meterse debajo de ahí para sombrear. No era un desierto, pero ese es el nombre de Dios. Tampoco había agua, no había alimento. Pero el Señor les dijo: yo estaré con ustedes y iré de día delante de ustedes, gloria sea el nombre de Dios, como columna de nube. Pero también me dice la palabra que de noche también iba con ellos y no se apartaba de ellos. De noche iba de columna de fuego. Porque imagínense, sabiendo que de día hace demasiado sol, de noche en un lugar que es desierto, que no hay matas que puedan frenar la brisa, yo me imagino que debe de hacer demasiado frío, porque ahí el viento va con todo con toda ímpetu. Pero de noche incluso Jehová iba con ellos en esa columna de fuego. Gloria sea el nombre de Dios. Vemos y a mediados de la vida espiritual de nosotros, del crecimiento, de la trayectoria del cristiano evangélico, que esta cobertura es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? La importancia de tener una cobertura, nada más y nada menos que lo vemos interpretado en la vida de Abraham, del padre de la fe. Y cuando en aquel momento Jehová le habló a la altura del capítulo 12 del libro Génesis, del principio, cuando le dice que saliera de la tierra, gloria sea el nombre de Dios, de su parentela, de la tierra de su padre, porque Jehová le iba a mostrar una tierra donde ahí iba a ser bendecido. ¿Qué me quiere decir la palabra? Que porque Dios le dijo eso, es decir, si hacía eso, él tenía la cobertura de Dios, pero si él no lo hacía, no tenía la cobertura de Dios, y lo podemos ver así, porque el padre de la fe, gloria sea el nombre de Dios, nos somos contados como de su descendencia, de Abraham. Y nada más y nada menos que podemos ver cuando la palabra me dice, gloria sea el nombre de Dios, que fue multiplicado, exactamente. Pero Abraham, antes de ser multiplicado, fue enriquecido. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en la palabra, en la escritura me dice
que tenía tantos bienes que él vivía con su sobrino Lot, pero los pastores, como había tanta abundancia de ganado, eran demasiado, en ese tiempo eran millonarios, porque el que tenía ganado era millonario, aún como en este entonces. Los pastores de ellos se peleaban, gloria a Dios, y ellos sabiamente decidieron separarse para que no hubiera más, gloria sea el nombre de Dios, riña, contienda entre pastores. Pero era a causa de la abundancia que tenía Abraham y Lot, porque estaba al ladito de Abraham, estaba bajo esa cobertura que el Padre le ofrecía a Abraham y a él también lo arropaba. Gloria sea el nombre de Dios. Más adelante la Biblia también me interpreta, gloria sea el nombre de Dios, lo bueno de tener la cobertura y cuando nosotros hacemos caso. Si usted se puede ubicar en el libro Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 1, me cuenta la palabra que había una mujer, no sé si se acuerdan, había una mujer la cual el profeta, gloria sea el nombre de Dios, el profeta Eliseo declaró una palabra sobre su vida, de que iba a concebir un hijo, porque la mujer no tenía hijos, dice la palabra, pero aconteció, gloria sea el nombre de Dios, que este niño murió, y aún así él se lo revivió con el poder de Dios. Pero cuenta la palabra que Dios le mandó un mensaje, le mandó una palabra, decir que venía hambre sobre la tierra de Israel. Le dijo a esta mujer que se fuera de ahí por 7 años, a donde ella quisiera. ¿Y qué es lo que sucedió? Esta mujer hizo caso, y porque ella hizo caso, después de pasar esos 7 años, ella volvió, pero ella volvió decidida a pedir lo que era de ella. Gloria sea el nombre de Dios. Y como ella hizo caso, como ella obedeció a Dios, Dios nada más y nada menos le devolvió lo que tenía, y no solamente lo que tenía, sino todo aquello que había producido aquel campo, aquella tierra, desde que ella salió hasta gloria a Dios, hasta que volvió. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en esta hermosa mañana? Que esto acontece cuando tú estás bajo la cobertura de Dios. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, tenlo por seguro que tú vas a triunfar. Tenlo por seguro que lo que pase a ti no te va a afectar, porque estás bajo la cobertura del Altísimo. Gloria sea el nombre de Dios. La palabra también me habla de alguien que tenía la cobertura, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera preguntarle a nuestro pastor general si, gloria sea el nombre de Dios, nuestro Maestro, nuestro Señor, tuvo que tener aquí en la tierra esa cobertura. Sabemos que existe 2 tipos de cobertura, la del Padre, y como nosotros cristianos evangélicos sabemos que está la cobertura que nos ofrece nuestro pastor, que es necesaria, porque eso es parte del ordenamiento. Pero Jesús, como tal, estaba bajo cobertura terrenal. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Aleluya. Porque cuando él bajó al Jordán, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y él daba testimonio de él. Amén, gloria a Dios. Porque él tenía, como decir, esa intriga, porque cuando él venía a ser bautizado, Juan se le quería oponer. Y le decía, no, más bien yo necesito que tú me bautices a mí. Y él le dijo, no, pero hay que hacer. Gloria sea el nombre de Dios, como es debido, parafraseando. Gloria sea el nombre de Dios. Pero aún así, Jesús los milagros que hacía, las liberaciones que hacía, no lo hacía porque él era el Hijo de Dios, nada más, sino porque él estaba bajo la cobertura del Padre. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, que por muy cristiano que sea, por muy pintado que diga ser, no puede hacer nada si no está bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo tú vas a sacar un demonio? Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo tú te vas a hacer de frente a un demonio, a un principado, cuando tú no estás bajo la cobertura? Se va a burlar de ti. Se va a reír de ti. Gloria sea el nombre de Dios. Alguien que anduvo sin la cobertura del Padre fue esta mujer
que se llamaba Noemí. Esta mujer pegó el hambre. Muchas veces en nuestra vida viene el hambre y a veces viene la desesperación, la ansiedad, viene, gloria sea el nombre, la aflicción. Y a veces terminamos haciendo cosas que el Padre ni siquiera nos dijo que hiciéramos. Pero como nosotros somos a veces, queremos hacer más pilas, queremos solucionar las cosas por nuestro medio, nuestra propia fuerza, a veces nos desviamos de esa cobertura, a veces la desechamos. Esta mujer con su marido y sus 2 hijos se fueron nada más y nada menos que al campo de Moab. Sabemos la batalla que había entre el pueblo de Israel y los moabitas. Gloria sea el nombre de Dios. Se fueron, está bien, así puede pasar en la vida del cristiano. Tú te puedes decir, Dios te deja que tú te vayas, pero eso depende de ti. Eso está bajo tu responsabilidad. Lo que pasa, lo que sucede en tu vida. ¿Qué pasó con esta mujer? Se fue a aquel lugar, su marido murió, sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres extranjeras, que eso lo decía la ley que no estaba permitido. ¿Qué acontece? Ellos también murieron. ¿Y qué es lo que acontece más adelante? Esta mujer, al ver que su marido había muerto, sus 2 hijos habían muerto también, llegó y decidió volver a su pueblo. Dice que las 2 yernas quisieron ir tras ella, pero a una no persistió como la otra, porque la bendición, como dijo nuestra hermana, hay que pelearla. Esta mujer peleó su bendición. Yo no sé si tú estás peleando por la tuya, pero sigue peleando para que cuando venza en el nombre de Jesús, obtenga esa bendición, que vale la pena pelearla, vale la pena lucharla, vale la pena soltar lágrimas, pero vale la pena porque esa bendición te estará transformando y te estará, gloria sea el nombre de Dios, afirmando en el camino de Dios. Aleluya. ¿Qué acontece? Que esta mujer, ya de vuelta con la yerna que sí persistió, al llegar a ese, gloria sea el nombre de Dios, a ese pueblo, a su tierra, todos la conocían como Noemí. Su nombre significa dulce, pero ella reconoció que por su desobediencia había acontecido todo lo que había acontecido y dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargo, porque estoy en amargura. ¿Qué le quiero decir en esta hermosa mañana? Muchas personas en el día de hoy, a nivel nacional, a nivel mundial, abandonan las casas de oraciones. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Realmente se ha arreciado, la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado. Pero eso no nos tiene que sorprender porque eso está escrito. Lo que nos tiene que sorprender, gloria sea el nombre de Dios, es como alguien que dice amar a Dios, como alguien que dice yo soy obediente, desecha la cobertura, desecha el seguir, gloria sea el nombre de Dios, un camino de bendición, a elegir un camino, gloria sea el nombre de Dios, de tropiezo, de obstáculos, y no tener esa cobertura, porque el significado de cobertura es algo que protege o que cubre algo, una cosa, una persona. ¿Qué pasa? Muchas personas creen que están en lo correcto al pensar que yéndose de la casa de oración y yéndose a otra están en lo correcto. Gloria sea el nombre de Dios. Pero olvidamos esta palabra que nos dice, donde estamos fundamentados, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién tú has aprendido. Así se lo dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Pero persiste tú en lo que tú has aprendido. ¿Qué es lo que te enseña? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere para tu vida? Creemos que cuando nos vayamos todo va a ser bien, se van a abrir puertas si es que estaban cerradas, pero el que abre la puerta es Dios. El que abre la puerta es Dios, no tú. Gloria sea el nombre de Dios. Si tú te vas sin cobertura, porque ya no vivo yo, no vive Cristo en mí, y el que manda es Cristo. ¿Cómo te estás mandando tú en este tiempo? Si tú estás diciendo que ya no vives tú, ya vive Cristo en ti, porque eres nueva criatura. Tú te puedes decir, pero de ti queda bajo tu responsabilidad. Si pierdes, como a esta mujer que se fue sin la cobertura de Dios a aquel lugar, realmente perdió a su esposo, perdió familia, perdió a sus seres queridos. Oh santo sea el nombre de Dios. Muchos se van
Gloria sea el nombre de Dios. La palabra también me enseña que muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Pero Dios no se equivoca cuando te llama, cuando te escoge a ti. Dios no se equivoca, Dios sabe de que tú eres capaz. Solo que a veces a nosotros, como ser humano, nos entra el espíritu inmundo de claudicar estos pensamientos, de ser inconstante en aquello que hemos aprendido. Gloria sea el nombre de Dios. Alguien que también me llama mucho la atención, que no tenía la cobertura de Dios, este grupo de jóvenes que está ubicado en el libro de los Hechos, el libro histórico de los Apóstoles, capítulo 16, verso 13. Dice que habían 7 muchachos, hijos de un sacerdote, Exebas, que querían echar fuera un demonio. Pero a ellos no lo mandó Jesús. A ellos no lo mandó el mismísimo Dios. Estos dicen que eran exorcistas ambulantes. Gloria sea el nombre de Dios. Que querían alejar espíritus inmundos tras ritos, palabrería, conjuros, bajo magia. Así lo dice, gloria sea el nombre de Dios. Estudio más avanzado. Y aún así, ¿qué significa ser exorcista? Es aquellos que no son los que están bajo la cobertura de Dios. ¿Qué pasa con estos muchachos? Eran exorcistas y ellos quisieron jugar con el nombre de Dios. Ellos quisieron jugar con el nombre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Al enfrentarse ese demonio le dijeron: te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces el demonio, como sabemos que el enemigo no es omnipresente, pero no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo, porque dice que anda como león rugiente alrededor buscando a ver a quién devorar. Estos muchachos le quisieron hacer frente. ¿Y qué es lo que sucedió? El demonio les dijo: yo conozco a Jesús, también sé quién es Pablo, pero a ustedes yo no los conozco, porque a ustedes no lo mandó Dios, en pocas palabras, porque ustedes no saben ni siquiera el poder del nombre que está mencionando. Ellos querían echar fuera un demonio. Ellos querían echarlo fuera, pero el demonio llegó y los echó fuera para ellos. ¿Y usted sabe por qué? Porque no tenían la cobertura. Porque cuando usted tiene la cobertura, gloria sea el nombre de Dios, donde usted se pare, los demonios tienen que oír. Donde usted se pare, donde usted abre la boca, estos demonios tienen que ir. Estos demonios tienen que oír. Gloria sea el nombre de Dios. Pero si tú vas sin cobertura a sacar un demonio, no te vaya a pasar como aquellos 7 muchachos. Y no tan solo que salieron huyendo, sino que también salieron desnudos y golpeados. Es increíble, ¿verdad? Porque salieron desnudos y golpeados. Cuando ellos querían como ganar crédito, como cuando ellos querían hacer algo y ser venerados por eso que iban a hacer, las cosas se les voltearon y les fueron contrarias. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando el ser humano entienda que la cobertura de Dios es importante en su vida ministerial, ahí es cuando va a haber un crecimiento espiritual verdaderamente, aún así más repentino. ¿Quién anduvo bajo esa cobertura? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Quién anduvo con esa cobertura del poderoso Dios, del omnipotente, omnipresente y omnisciente? Uno de tantos, gloria sea el nombre de Dios, fue el apóstol Pablo. En un momento el apóstol quiso ir a predicar la palabra. Se puede ubicar en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 7. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la Escritura que como todos a veces queremos predicar el Evangelio, no sé si a usted le ha pasado que a veces como que hay algo que me quiere impulsar a predicarlo, pero a veces hay que esperar por decir, esa cobertura, ese respaldo del Espíritu Santo de Dios. No vaya a ser que te vayas a meter en un problema o que estés en vano predicando esa palabra. El apóstol estaba viajando, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Por qué el Espíritu Santo no le permitió a que hablara en Asia? Gloria sea el nombre de Dios. Quizás ahí no iban a apreciar la palabra. Quizás ahí, gloria sea el nombre de Dios, no tenían esa necesidad como tenía la necesidad aquel varón macedonio. Aquel varón que el Señor a través de una visión hizo que Pablo viera que ese varón estaba inclinado, pidiendo ayuda, rogándole a que fuera. Y entonces el apóstol llegó y entendió que debía de ir allá, porque el Espíritu le estaba diciendo, gloria sea el nombre de Dios, en pocas palabras, bajo esa visión, es necesario que vayas allá. ¿Qué acontece? Hubo un alboroto, sí, hubo un alboroto. Fueron encarcelados, sí, fueron encarcelados. Pero una muchacha quedó libre de un espíritu inmundo de adivinación. Contamos, ahí va una mujer. Cuando estaban en la cárcel, a causa de esa liberación, hubo un varón que se iba a matar. El carcelero, van dos. Sabemos que un alma no tiene precio. Sabemos que un alma, gloria sea el nombre de Dios, cuando un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Este carcelero, pero me dice que estaba esa mujer y el carcelero, pero más adelante me dice que ese carcelero lo lleva a su casa y él le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Gloria sea el nombre de Dios. Y los apóstoles le dicen, ¿crees tú? Y tu casa será salva. Y gloria sea el nombre de Dios, por mi opinión, esa casa de ese hombre fue salva. Gloria sea el nombre de Dios. Y ya no fueron dos. La Escritura nos lo dice, cuántos eran los habitantes, cuánto eran el número de los integrantes de esa familia. Pero me dice que esa casa creyó, esa casa fue salva. Gloria sea el nombre de Dios. Pero a veces queremos persistir en ir a un lugar y predicar la palabra, predicarla, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y a destiempo. Queremos predicarla, y a veces no es ahí, a veces es allá en la casa de allá, del lado. Quizás tú vas a aquella casa a la que estás insistiendo tanto por un alma, cuando la que Dios te está mostrando no está una, sino están 5, sino están 6, 7, 8. ¿Qué me quiere decir? ¿Y qué nos quiere decir a todos la palabra? Que a veces no depende de nosotros, que a veces solo depende es de la cobertura de Dios, que solo depende, gloria sea el nombre de Dios, de que tú seas obediente y te dejes direccionar. Porque si Pablo no se fuera dejado direccionar y fuera ido a aquel lugar, fuera ido a Bitinia o a los otros, a Galacia, y no fuera ido a Macedonia, aquellas almas se fueran perdidos. Aquel hombre quizás tarde o temprano iba a cometer un error y lo iba a matar, porque en aquel entonces la gente no tenía misericordia. En aquel entonces la gente era idólatra, era mala. Pero Dios, enviando a su Hijo, a través de ese amor que nos tuvo, le dijo a esa maldad, ya no te enseñorearás más sobre la tierra, porque ahora se va a enseñorear mi Hijo, el cual viene a dar misericordia, amor y paz a este mundo. Amén. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos la cobertura de Dios. ¿Por qué? ¿Qué acontece? ¿Por qué es tan necesario? Porque si tú no tienes la cobertura de Dios, vas a andar prácticamente indefenso. Lo que quiera venir a hacerte frente, te puede hacer frente y quizás te puede hacer daño. Pero si tú estás bajo la cobertura de Dios, porque aquella nube, aquella columna de nube y aquella columna de fuego se movían, sí se movían. Gloria sea el nombre de Dios. Pero cuando ella se movía, el pueblo se tenía que mover. En este entonces la gente se está moviendo a un lugar y el Espíritu Santo está detenido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muévete bajo el Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol. Camina bajo el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a dar victoria y te va a guiar hacia toda verdad. Este mundo, la mentira se ha multiplicado. Y sabemos que van a venir señales, prodigios, falsos cristos, falsos profetas, y aún tratarán de engañar a aquellos escogidos, a aquellos elegidos. No te muevas si el Espíritu Santo no se mueve contigo. Si tú quieres ir a un lugar y el Espíritu Santo te lo prohíbe, no vayas, porque es por tu propio bien.
Cuando nosotros realmente entendemos la cobertura de Dios, vamos a ser victoriosos, vamos a triunfar. Que depende de la cobertura de Dios toda nuestra vida. Pidan a Dios su cobertura para todo lo que vaya a hacer, y no solamente para ir a orar y ir a predicar. No, también para hacer negocio, también para comprar o adquirir cosas de valor, precio, cosas materiales. Gloria sea el nombre de Dios. He visto testimonios de personas que quieren comprar, quieren vender, quieren, gloria sea el nombre de Dios, adquirir cosas, siendo cristianos evangélicos, pero no piden la cobertura, no piden el respaldo, no piden la dirección de Dios. ¿Y qué es lo que acontece? Que fracasan. Y con tan solo el hecho de que no pidieron esa cobertura, porque Dios te la quiere dar, pero esa tú la tienes que pedir, esa tú la tienes que buscar, porque no es que tú vas a llegar y vas a decir, yo soy cristiano y ya tengo la cobertura, para donde yo voy con la cobertura. No, tienes que entender que a muchas veces te equivocas, que a muchas veces como ser humano fallas y faltas, y esa cobertura tienes que buscarla otra vez. A mí me gusta esta historia y es muy predicada, la historia de José. Yo, en mi opinión, mi persona dice que este hombre tuvo más que la cobertura. Tuvo eso como completo, el combo completo, respaldo, cobertura y dirección. Este hombre fue vendido por sus hermanos. Y llegó, ¿y qué fue lo que hizo el Dios a través de José? Todo lo que él tocaba con su mano era prosperado. Este hombre era tan poderoso, gloria sea el nombre de Dios, el poder de Dios se manifestaba en la vida de José, que todo lo que tocaba prosperaba. Lo metieron preso y en la cárcel lo que hacía, gloria sea el nombre de Dios, era mandar. Cuando él era un preso más, gloria sea el nombre de Dios, Dios hizo que fuera el jefe de esa cárcel, por así decirlo, porque el carcelero llegó y como le decimos ahorita, lo puso como director de ese centro, de esa cárcel en aquel entonces. Todo lo que José tocaba con su mano prosperaba. La casa de Potifar prosperó, la cárcel prosperaba, gloria sea el nombre de Dios. Y esa nación prosperó. Prosperó porque Dios estaba con José. Y no tan solo porque estaba con José, porque todo esto se tenía que cumplir. Personas dicen, pero ¿por qué él fue vendido? ¿Por qué Israel fue a Egipto? Gloria sea el nombre de Dios. Si Israel no fuera a Egipto, ninguno de los que estamos aquí estuviéramos, existiésemos. Todo se tenía que cumplir porque Dios había dado palabra de antemano. Todo se tenía que cumplir. Y a veces nos enfocamos que ¿por qué tuvo que acontecer eso? Confórmate de que aconteció y que tú estás aquí. Gloria sea el nombre de Dios. Estás con vida y estás buscando a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Y qué muestra la Escritura? Cómo José tenía esa cobertura de Dios. Cuando se le da a conocer a sus hermanos, ellos quizás confundidos, oye, pero si lo vendimos, quizás lo damos por muerto, y está siendo la mano derecha, siendo el papá de Faraón. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Y este muchacho llegó y le dijo una palabra muy importante. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando llega y le dice, no se entristezcáis, no os pese, porque Dios para preservación de vida me ha mandado delante de vosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Porque era para preservación de vida que Dios llegó y permitió que él fuera a aquel lugar. Pero permitió que fuera a aquel lugar, y él no lo estaba viendo en aquel momento, en ese entonces, como una bendición. Él lo estaba viendo como un proceso. Yo no sé si tú estás viendo el proceso en este momento como una, gloria sea el nombre de Dios, como algo más, lo más peor que puede vivir. Pero el proceso en realidad, su final es de victoria. Si tú estás pasando un proceso en este momento, no te eches a morir, porque José pasó el proceso, pero después que él pasó el proceso, gloria sea el nombre de Dios, él se dio cuenta. Él pudo entender que era para preservación de vida, que no era para muerte, que era para que el pueblo de
su padre, de sus hermanos, estuviera con él. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. José, como tal, tuvo que entender. José tuvo que, esas emociones, esos sentimientos de tristeza, de engaño, de traición, tuvo que poder, gloria sea el nombre de Dios, confiar en Dios y permitir que Él se llevara todo eso para entregarle nada más y nada menos que la bendición de ser, gloria sea el nombre de Dios, aquel que por medio de Él, el pueblo de Israel fuera bendecido. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué acontece esto? Porque Él estaba bajo esa cobertura. Sin cobertura no te vayas a ningún lugar donde no te están mandando, no entres. Donde no te están llamando, no vayas. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo te dice, ahí no es, ahí no es. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo ministra tu vida y te dice, estás equivocado, devuélvete. Porque ciertamente podemos caer, pero Jehová nos levantará si andamos en justicia, si buscamos esa justicia. Pero el que uno se caiga, el que uno se tropiece, muchas veces nos cuesta la vida espiritual. Y para poder remendar esa vida espiritual, para poder dar y obtener vida, muchas veces nos cuesta mucho. La cobertura depende, gloria sea el nombre de Dios, de que tú seas obediente también. Porque si tú eres obediente, tú vas a obtener esa cobertura. El que es desobediente no tiene cobertura. El que es desobediente queda y termina siendo desechado, como fue Saúl. Un hombre que tenía la cobertura, un hombre, gloria sea el nombre de Dios, que peleaba y ganaba esa batalla. Pero ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Desobedeció y Dios lo desechó. ¿Y a quién eligió? A nuestro rey David, por el cual se cuenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué aconteció en la vida de Saúl? Realmente desobedeció, y no fue una sola vez, desobedeció 2 veces, pero aún así Dios es misericordioso, que a la primera lo perdonó y le dio chance. No esperes que a ese segundo chance te den otro, no. Cuando te den el primero, valóralo, no seas como Saúl. Sé más agradecido, sé obediente, sé prudente, sé, gloria sea el nombre de Dios, humilde, manso y sencillo, como nos dice la palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Si tú tienes la cobertura, vas a llegar lejos. Mas si no tienes la cobertura, te estarás limitando. Estarás, gloria sea el nombre de Dios, caminando como en reversa, cuando deberías caminar hacia el frente, porque el blanco es Cristo Jesús y está hacia adelante, no está hacia atrás. La palabra me dice que una mujer, la palabra me dice claramente que había una mujer que miró hacia atrás y quedó estatua de sal. No es momento de mirar hacia atrás, es momento de mirar hacia adelante. Es momento de arrebatar la bendición que está por Dios darte. Gloria sea el nombre de Dios. Dios quiere bendecir a la familia en este momento. Dios quiere bendecir a los ministerios. Dios quiere bendecir comunidades. Dios quiere bendecir, gloria sea el nombre, países. Pero con tan solo que se humillar y buscar de esa cobertura. Si tan solo tú te humillares, estarás recibiendo la cobertura, el respaldo, la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no la quieres, es tu decisión. Está ahí la bendición. Hay que pelearla. La cobertura también está ahí, pero solo depende de ti si tú te quieres mover bajo esa cobertura. Porque esa cobertura te direcciona. Esa cobertura no te impide de que tú hagas algo bueno para la obra de Dios. No, al contrario, esa cobertura te incita, esa cobertura te inspira y te lleva a hacer cosas que ni siquiera tú te imaginas. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. En esta hermosa mañana, esta ha sido la breve enseñanza de la cobertura por la cual nuestra vida espiritual depende.
depende de esa cobertura, depende ministro, depende ministra, depende pastor, pastora, profeta, evangelista, apóstol, maestro. Si bajo esa cobertura tú te mueves y te diriges, serás fructificado como lo fue José, serás bendecido como lo es el pueblo de Dios, realmente bendecido, porque nuestro Señor es el dueño del oro y de la plata. Muévete bajo la cobertura de Dios. En todo lo que vayas a hacer, pide esa cobertura, ese respaldo, que es importante tanto en tu vida como en tu familia. Porque sin cobertura es mejor no seguir adelante, es mejor esperar esa cobertura, buscar de ella y seguir caminando bajo esa dirección que ella ofrece, bajo esa protección, en el nombre de Dios. Amén. Pueden ponerse sobre sus pies. Vamos a estar dando gracias por